tal? Muy buen día. Le doy un saludo muy afectuoso a las supervisoras y a los supervisores escolares que están en este proceso de formación y queremos aprovechar esta oportunidad para platicar con ustedes sobre el Consejo Técnico, un espacio que no es nuevo para las escuelas mexicanas, sin embargo no habían tenido la posibilidad de articularlo y desarrollarlo de manera sistemática como empezó con este ciclo escolar. A mí me gustaría arribar al planteamiento del Consejo Técnico dejando muy claro dos conceptos previos. El concepto de autonomía de gestión escolar y el concepto de ruta de mejora. Me parece que estos dos conceptos subyacen al trabajo sustantivo que tienen que hacer los consejos técnicos escolares. Voy a hablar un poco sobre autonomía de gestión escolar. La autonomía de gestión escolar es un mandato constitucional. Desde mi punto de vista es la transformación más importante que tiene la reforma educativa. Hasta el día de hoy hemos escuchado algunos cambios, la parte de la evaluación, la parte de los maestros, pero me parece que en el corazón de la reforma educativa se encuentra la autonomía de gestión de las escuelas. Y hay una razón de ser. El sistema educativo se ha venido manejando de una lógica, digamos, distinta a lo que queremos plantear. Me explico en lo siguiente. Mejorar los datos educativos ha sido para la Secretaría una preocupación en muchos años y lo que ha venido haciendo en los últimos 20, 30 años es generar un conjunto de proyectos y de programas pensados para la escuela. Hoy en día tenemos un sinnúmero de proyectos y programas que se piensan desde fuera de la escuela, las soluciones se piensan de fuera de la escuela para poder llegar y arribar a las escuelas. Y ahí tenemos muchos programas que ustedes conocen, tenemos, bueno, que ahora existen, el PEC, el PRONALES, que ya no existe, el proyecto Escuela y Salud, el proyecto Vida Saludable, el proyecto Escuela Educación Financiera, un sinnúmero de programas que han intentado incidir en la vida de las escuelas y lo que venía ocurriendo venía esta lógica de decir, pensemos desde fuera de la escuela alguna solución y lleguemos a la escuela y que la escuela opere simplemente el programa. Esta lógica lo que ha demostrado a lo largo del tiempo son sus resultados y son sus limitaciones. Sabemos hoy en día que, de acuerdo a la última aplicación de la prueba enlace, que un alumno que egresa de la secundaria, después de estar pues cerca de 11 o 12 años de sus escasos 15 que tendrá, pues solamente 2 de cada 10 tienen los aprendizajes que esperamos. La prueba PISA, que se aplica en jóvenes de 15 años, nos da resultados que también nos dicen lo que tenemos no es satisfactorio. Por lo tanto, esta lógica de transformación del sistema tiene que cambiar. Tenemos que plantearla de otra manera, tenemos que dejar de pensar que las soluciones se pueden crear desde afuera de la escuela y la escuela simplemente ser una operadora en este sentido. Por lo tanto, el planteamiento de reforma es cambiemos esta correlación de trabajo y eso implica un trabajo para todos. Pasemos de pensar en programas externos a la escuela a que la escuela pueda generar un conjunto de soluciones que le son inherentes y que es muy importante. Plantearnos la ruta del Consejo Técnico es pasar por pensar en la autonomía y posteriormente en la ruta de mejora en ese sentido. Entonces, autonomía de gestión escolar implica tomar decisiones. Hablar de autonomía escolar se ha dicho de alguna manera, es una manera económica de decir que la escuela tiene que tomar decisiones. Ya no todas las decisiones tienen que llegarle de afuera, sino la escuela tiene que empezar a tomar decisiones. Y la autonomía escolar tiene un supuesto muy importante. Las personas que están más cerca de los problemas pueden pensar soluciones más pertinentes a esos problemas. En el caso de la escuela sabemos desde hace mucho tiempo que las escuelas son, lo que pasa dentro de una es único e irrepetible. Podemos tener una escuela en esta ubicación y otra escuela en la esquina y lo que pasa ahí totalmente distinto lo que puede ocurrir. Puede estar una en la mañana y otra en la tarde y otra vez lo que sucede al interior de la escuela es totalmente distinto. Ustedes lo conocen más que nadie, son supervisores, han sido directores de escuela, han sido docentes y bueno, esta realidad no es desconocida para ustedes saber que las interacciones al interior de los planteles son totalmente distintas. Por lo tanto, generar soluciones para las escuelas
quien puede tener una mejor opinión y un mejor acercamiento, pues es el equipo que está frente a los problemas y pensarlos en los mismos. Ahora bien, ¿para qué la autonomía de gestión? Yo creo que es un tema clave que no debemos de dejar de lado. Yo he estado en pláticas con directores, con supervisores, de pronto dicen, déjenos, somos autónomos y podamos avanzar en eso. Sí, yo digo la autonomía respecto al sistema educativo, ¿para qué? ¿Para qué las escuelas requieren un margen de autonomía? Para tomar las mejores decisiones de cara a mejorar sus resultados educativos. No otra cosa. Tenemos que centrarnos en poder tomar decisiones para mejorar el logro educativo. Tendríamos que abandonar de alguna manera ciertas prácticas que había donde se organiza la comunidad y la escuela, pues para arreglar el jardín de la comunidad, para hacer un trabajo muy lindo, para arreglar el puente de la comunidad, como algunas experiencias que yo he conocido, para arreglar la plaza física. Está muy bien, pero la pregunta es si esas escuelas, los alumnos de escuelas, están leyendo, están escribiendo correctamente, realmente tienen las competencias matemáticas. Esa es la tarea de la escuela, esa es la tarea sustantiva de la escuela y no tenemos que perder. Entonces, ¿para qué la autonomía? Para mejorar el logro de aprendizajes. Yo diría que algo que es muy importante y no se nos debe de pasar al cuerpo de supervisión, porque es inherente a su actividad, que el objeto de tener autonomía de gestión escolar significa crear una comunidad de trabajo, tener un proyecto también de trabajo con una visión común, con colaboración, con comunicación, con participación efectiva entre los docentes, entre los directores, entre los supervisores, entre los padres de familia y entre los alumnos. ¿Cómo logramos entonces que estos márgenes de decisión nos logren crear una comunidad que vaya en ese sentido, que tenga una idea clara hacia dónde tiene que transitar y por dónde tiene que caminar? Y me parece que también el objeto de crear esta comunidad es para que la escuela diseñe los mejores caminos para lograr sus propósitos. Ahí es donde me parece que tenemos una riqueza muy interesante. O sea, la escuela, sí es cierto, tiene el desafío de mejorar los logros, y quien puede tener los mejores caminos o quien puede pensar los mejores caminos es la propia escuela. Ahí tenemos ese margen de autonomía para tomar decisiones. He repetido mucho la palabra decisiones porque creo que ese es el corazón de la autonomía. La escuela tiene que tomar decisiones para mejorar sus logros, para crear una comunidad, para tener un proyecto y con mucho cuidado de no generar más desigualdad e inequidad. Es muy importante tener en consideración, la investigación educativa nos hace ver, hay riesgos en la toma de decisiones en la parte de autonomía. ¿A qué me refiero? Pondré algunos ejemplos. La escuela puede decidir que se organiza y va a desarrollar un sistema de ingreso a los alumnos a través de un examen. Y entonces la escuela dice, me quedo con los mejores alumnos y estos alumnos que no cumplen con los requisitos de la escuela quedan afuera. Ahí estamos generando una brecha donde la escuela se queda con una, por llamarlo así, una materia prima que puede trabajar de mejor, pero está dejando de fuera a algunos estudiantes. La escuela también puede decir, su organización interna, decir esto que antes nos ocurría, de que dividíamos a los grupos por alumnos más rezagados, alumnos más avanzados. Sí son decisiones de la escuela, pero tenemos que tener siempre en cuenta que estas decisiones no deben de ser factores que aumenten la inequidad o la desigualdad. Entonces, cuidado con esta parte de la toma de decisiones respecto a la autonomía. Entonces, insistiría entonces, autonomía de gestión tiene dos ámbitos muy importantes, es qué decisiones toma y quién toma las decisiones. Hoy es un mandato constitucional que tenemos que avanzar de manera muy relevante a que la escuela tome más decisiones respecto a cómo logra y cómo mejora los logros de aprendizaje. Ahora bien, tenemos que fijarnos un lugar a donde llegar. Hemos planteado, y no es desconocido para ustedes porque lo hemos hecho ya con mucha insistencia, pero tenemos que seguirlo haciendo para no perdernos en la comunicación y trabajo que tienen ustedes con sus directoras, con sus directores. Tenemos que plantear
que mejorar los aprendizajes en las escuelas, mejorar los logros de aprendizaje, tiene que ver con 4 prioridades y yo lo insistiría, no nos perdamos en eso. 1, que la escuela trabaje y funcione con normalidad mínima. No voy a repetir lo que significa aquí normalidad mínima, seguramente ustedes lo han trabajado de manera muy intensa, pero es que la escuela esté funcionando todos los días y correctamente. 2, asegurar que todos los niños logran los aprendizajes esperados, fundamentalmente en las herramientas que les sirven para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que es la lectura, la escritura y las competencias matemáticas. Esa es la segunda prioridad que cualquier escuela debería de lograr. 3, conseguir que en la escuela los alumnos no se nos quedan rezagados por reprobación o abandonan la escuela. Ante todo tenemos que buscar fórmulas para que los chicos permanezcan en la escuela y no se nos vayan. Es un fenómeno que se está observando, que al parecer no lo estamos midiendo con suficiencia, pero cuando hacemos las sumas es preocupante el abandono escolar en la educación básica y no sobraría decir a dónde va un alumno o una alumna que no está en la escuela, en dónde está y qué está sucediendo con ellos. Y la cuarta prioridad es que en cada escuela exista un clima de convivencia pacífico donde se pueda aprender. Es esencial que las escuelas tengan esta posibilidad de decir, aquí tenemos un clima en donde los alumnos conviven, los maestros, los padres de familia, y esto nos da posibilidades de aprender. Entonces la autonomía tenemos que volcarla, la autonomía refiriéndome a las decisiones, ¿qué decisiones vamos a tomar para lograr estas 4 prioridades? En este momento de esta grabación estamos cerrando el ciclo escolar. Yo les preguntaría a ustedes, supervisoras, supervisores, ¿quién de ustedes tiene en su supervisión el registro puntual de cuántos alumnos aún tienen dificultades de lectura? ¿Cuántos? ¿Cuántos alumnos desde su juicio dicen tienen problemas serios de lectura? ¿Lo tienen? ¿Tienen el registro en su supervisión escolar? ¿O seguimos con estos registros, es decir, entregaron los avances, entregaron tales registros de la parte administrativa? ¿En cuántas escuelas hay un clima de convivencia y cuáles son los fenómenos? Es la información que tenemos que tener, porque sobre esa tenemos que tomar las decisiones que corresponden. Entonces, un poco cerrando esta primera parte. Autonomía de gestión escolar significa tomar decisiones sobre algunos ámbitos de las escuelas y significa articular a la comunidad en torno a esas decisiones. Y estas decisiones tienen que estar enfocados a las 4 prioridades que hemos definido. Ahora bien, esas decisiones escolares, ¿en dónde se concentran? ¿Dónde se expresan? Se expresan en una ruta de mejora. La ruta de mejora es el espacio donde se expresan las decisiones de la escuela. Por lo tanto, una ruta de mejora no puede hacérsele llegar a una escuela, porque son las decisiones de la propia escuela. Y aquí yo llamo la atención sobre un tema muy relevante. Aquella escuela que no toma decisiones, entonces tendrá que ser objeto de que las decisiones se tomen de manera externa. Y ahí tenemos que tener un papel muy fuerte en la supervisión. Por lo tanto, la escuela tiene que ser llamada a efectivamente crear una ruta de mejora, que lo que significa es tomar decisiones. Y entrar en una dinámica, me parece positiva, de movimiento interno. La ruta de mejora, tal como lo dice, es un movimiento, es una direccionalidad que le damos a la escuela de cara a estas 4 prioridades que hemos manifestado. ¿Qué requerimos que pase en cada escuela? Y ahí la supervisión tiene un papel central, realmente central. 1, que la escuela se fije metas a lograr. Las metas a lograr no tienen que ser, y yo esperaría que nos ayuden a que dejemos estos discursos grandes de coadyuvar al logro educativo. No, hay que decir, en esta escuela hay 37 chicos de segundo grado que van a tercero que están sin leer. En esta escuela, el ciclo escolar pasado, tuve permanentemente la visita de padres de familia por conflictos entre los alumnos. En esta escuela tuvimos una baja asistencia el año pasado en 2 grupos. En mi escuela sí sé que el profesor de tal grado o de tal asignatura
su tiempo efectivo de clase es muy bajo. Esas son las metas que nos tenemos que poner y las que tenemos que transformar. Entonces, la ruta de mejora inicia por plantearse metas. De ahí tenemos que pasar a focalizar exactamente qué es lo importante. A lo mejor hay muchas problemáticas. Tomemos las más importantes para transformar la escuela. Yo diría y le diría a los supervisores, tenemos que intentar que las escuelas tengan historias de éxito y donde las cosas sí se pueden. Pongo el caso de los niños que no están leyendo. La escuela tiene 37 alumnos en la escuela en su conjunto que no tienen la posibilidad de acceder de manera eficiente a la lectura, por lo tanto no tienen la herramienta básica para aprender. Pongamos esa meta y resolvámoslo. Y yo diría, no hay que acudir a muchos expedientes complicados, hay que sentarse con esos niños a leer, hay que dar tiempos para trabajar directamente con ellos. Esas son las herramientas que los maestros lo saben, lo conocen porque lo han hecho en hace mucho tiempo, pero es lo que tenemos que ir mostrando. Demos ese primer paso, lo logramos, avancemos a otros pasos quizás más complejos de resolver y que podamos entrar. Entonces, definimos metas, focalizamos prioridades y planteamos algunas acciones. Y yo, como digo, nos vamos al agua, vamos a implementar las acciones. La ruta de mejora implica que en las escuelas se toman decisiones, pero se cumplen los compromisos. Cada docente, cada director tiene que cumplir los compromisos que ahí estableció que se tenían que llevar a cabo para pasar a una etapa de revisión permanente del cumplimiento de compromisos. Y aquí voy vinculando algo a los consejos técnicos porque esa es su tarea y esa es su posibilidad. Ahí podemos reflexionar, podemos pensar sobre este cumplimiento de compromisos y cómo vamos en el cumplimiento de las metas que nos establecimos de primera mano y lo que ahí nos planteamos. La ruta de mejora, entonces yo les diría, tiene 5 procesos que son muy importantes que ustedes los tengan muy claros. Y aquí yo voy a hablar por qué una ruta de mejora no es algo que se pide a la escuela y dice, dame tu ruta de mejora, ¿no? Voy a decirlo por qué. La ruta de mejora son 5 procesos. El proceso de planeación, donde hacemos el diagnóstico, definimos qué acciones. Yo diría, el segundo proceso, el más complejo, es el de la implementación, donde lo que acordamos que íbamos a hacer, lo ponemos en marcha. Todos los docentes lo ponemos en marcha. El director, el supervisor, ponemos en marcha lo que acordamos hacer. Para pasar al tercer proceso, que es el seguimiento. Y ahí los directores escolares tienen una tarea muy importante que hacer. Fundamentalmente el director escolar recae la tarea del seguimiento, es decir, a ver qué está pasando con los compromisos que en mi escuela asumimos en el seno del Consejo Técnico Escolar. Paso a la etapa de la evaluación y a la rendición de cuentas. 5 procesos que no debemos de olvidar. Por lo tanto, nadie puede pedirle a la escuela la ruta de mejora. ¿Cómo le pido la implementación? ¿Cómo le pido la rendición? ¿Cómo le pido el seguimiento? Y ahí, supervisores, nos toca una tarea central. La supervisión por ley, hoy, cambia su vocación de control de administración a una tarea dada por ley de acompañamiento y seguimiento a las escuelas. El supervisor aquí tiene un trabajo muy importante que hacer de acompañar este proceso de la ruta de mejora. Vamos a cambiar y tenemos que cambiar por el beneficio de los alumnos que tenemos y por esta lógica que tenemos que plantear, decir, a ver escuela, mándame tu ruta de mejora. No, quien quiera conocer la ruta de mejora tiene que acudir al plantel porque tiene que ver los distintos procesos que ahí están involucrados. Se le puede pedir a la escuela, si dice ruta de mejora y solamente entrega su plan, eso no es la ruta de mejora, ese es el plan. Y son las primeras ideas que la escuela se planteó. Pero no podemos decir la escuela está cumpliendo con ello. Por lo tanto, la supervisión está de alguna manera convidada y tiene el exhorto de acudir a las escuelas. Una escuela que no es supervisada va a tener muchas complicaciones para saber o no vamos a poder reportar si tiene una ruta de mejora. Y la supervisión de la escuela, como la parte de
el seguimiento, el proceso de seguimiento, tiene que ser distinto. Tenemos que ir dejando de lado las prácticas de visitar escuelas algunos minutos, con prácticas más bien de orden social, de acompañamiento, de si hicimos presencia, y tenemos que pensar en meternos a los salones de clase y permanecer en ellos por lo menos lo que dura una clase, una hora o el tiempo que esto sea necesario. No me voy a poder dar cuenta realmente de qué está pasando en un salón de clase si no entro a ver qué está ocurriendo ahí. No basta con llegar, saludar, pedir el avance programático, decirle a los chicos que qué bien que están portando y retirarnos. Es una tarea que los directores tienen que desarrollar, pero los supervisores tienen que poner el ejemplo. Un supervisor sí se puede meter a un salón de clase, permanecer en él y al final decirle, oye maestro, de la hora que estuve aquí, vi que 25 minutos te la pasaste frente al pizarrón tomando notas y los niños estaban sin que tú los voltearas a ver. Oye maestro, en el tiempo que yo estuve aquí, había 3 niños que estaban ahí atrás, que nunca te hicieron caso y que nunca se engancharon en la actividad. ¿Qué significa eso? Esos 3 niños, seguramente si es irlos dejando, pues son niños que se van a ir rezagando en el tiempo y que le podemos decir. El supervisor, como el director de escuela, tendrá que ir de pronto, decirle, oye, préstame 5 niños y ponerlos a leer y ustedes darse cuenta a partir de los estándares están establecidos en los nuevos registros de evaluación, qué tanto están o no cumpliendo con esos estándares, qué tan cercanos están, o con cosas más simples, decir, bueno, este niño no está leyendo siquiera de manera fluida. Ustedes no van a poderle dar retroalimentación a la escuela, a los maestros, si no hacen ese trabajo. Lo otro seguirá siendo planteamientos genéricos, pero hay que empezarle a decir, de estos niños que yo tomé lectura, de estos 5 que he tomado cada semana y al final del mes son 20, de estos 20 que yo les tomé lectura, encontré 3 que creo que tenemos que hacer un trabajo distinto con ellos. Requiere entonces un trabajo muy fuerte de la supervisión escolar. ¿En qué ámbitos la escuela puede tomar decisiones? Yo creo que eso es muy importante. En esta ruta de mejora, ya hablamos, la ruta de mejora es la que concentra la toma de decisiones de las escuelas, que es la escuela que puede hacer. La escuela tiene un conjunto de ámbitos donde puede tomar decisiones. La escuela decide cómo se organiza, qué maestros van a qué grados, cómo se organiza inclusive el plantel, qué grupos van arriba, qué grupos van abajo, y eso tiene un sentido. La escuela se organiza con los padres de familia. Cómo trabajar con ellos, nos vamos a reunir periódicamente, no lo queremos hacer, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Esa es una decisión también de la escuela. La escuela hace adaptaciones curriculares. Si la escuela tiene alumnos con algunas necesidades específicas, pues la escuela hace adaptaciones curriculares de cómo atender a esos chicos. La escuela puede prevenir el abandono y el rezago escolar. Con esto que yo les decía, quizás cosas tan simples como saber qué alumnos se enganchan o no se enganchan de manera continua en el trabajo con el profesor. Son alumnos que podemos dejar. La escuela puede saber qué tanto avanza en el logro de aprendizajes básicos para continuar aprendiendo. La escuela también puede decidir, aquellas que tengan algún recurso que les llegue al plantel, en qué utilizarlo. Y para eso requieren la ruta de mejora. De poco nos serviría, y yo he tenido casos que ha habido así en escuelas, decir, bueno, la escuela tiene un proyecto de mejora de lectura, pero cuando llegan recursos lo importante no es tener una biblioteca, sino lo importante es tener televisores o tener otro tipo de instrumentos que no tienen que ver con la ruta de mejora de la escuela. Por lo tanto, los recursos tienen que estar asociados al planteamiento de la ruta de mejora de la escuela. Por lo tanto, el Consejo Técnico Escolar, que a partir de este ciclo escolar que está concluyendo, ha cobrado una importancia muy importante, muy relevante. El Consejo Técnico Escolar es este cuerpo colegiado del director y sus docentes, o del supervisor y sus docentes en el caso de escuelas multigrado unitarias, que discuten sobre las problemáticas escolares, que toman decisiones, que toman compromisos y los empiezan a ejecutar.
el Consejo Técnico, desde mi punto de vista, es el lugar donde los maestros al interior de la escuela también rinden cuentas de cómo estamos avanzando. Pensemos a lo largo del próximo ciclo escolar en la dinámica que tendremos sobre los consejos técnicos, que es algo que hicimos en esta ocasión. La intención del próximo ciclo escolar es, en agosto, que es la etapa intensiva, vamos a entrar al proceso de planeación, de definir metas y definir los primeros compromisos. No es necesario generar un formato rebuscado, el más sencillo que ustedes tengan de planeación. De verdad, la planeación me parece, los docentes, es algo que permanentemente hacemos porque planeamos clase, planeamos actividades. Lo que requiere uno fijarse es en qué condición estoy, sobre estas 4 prioridades, no las pierdan, en qué circunstancia estoy, qué queremos cambiar, cómo lo podemos cambiar y qué vamos a empezar a hacer para transformar eso. Eso es lo que habrá que hacer en el mes de agosto en la fase intensiva. La Subsecretaría de Educación Básica ha tenido el respaldo y el apoyo hacia las escuelas de generar guías de trabajo que van con esa intención. Tendremos una guía que facilite el diagnóstico en las escuelas y la construcción de la parte de planeación, del proceso de planeación de la ruta de mejora. Pero de ahí, una vez que concluya el primer consejo, la primera sesión de consejo técnico, esta fase intensiva, tenemos que ir a la fase de implementación. Tienen que empezar a ocurrir cosas en los salones de clases. Lo importante será que en el consejo técnico de septiembre, lo primero que hagamos es a ver qué acordamos que íbamos a empezar a hacer, y cada docente, cada director, dé cuentas de lo que empezó a cumplir o no. Y eso creo que es un ciclo que tenemos que ir tomando. ¿Qué nos va a suceder? A lo mejor en septiembre algunos maestros digan, oye, no, pues es que apenas me estaba acomodando, no he tenido todos los alumnos listos, me cambié de salón, bueno, y dice, no he podido cumplir con todos los compromisos. Pero llegará la sesión de octubre. ¿Qué compromisos hemos cumplido? Y en octubre, pues a lo mejor habrá todavía quien diga, pues es que yo me sigo acomodando, ¿no? Pero llegará la sesión de noviembre y difícilmente habrá esta posibilidad de no dar cuentas al Consejo Técnico. Por lo tanto, el Consejo Técnico es esta regulación interna de la propia escuela de que estamos cumpliendo compromisos. Sí es un espacio para pensar soluciones, pero es un espacio también para llamarnos al interior de que las decisiones se están tomando y estamos ejerciendo actividades al respecto. Entonces, si ustedes ven esta idea de la autonomía de gestión escolar, de ahí partimos, ¿no? En el Consejo Técnico se expresa, porque ahí está viviéndose la ruta de mejora. El Consejo Técnico nos dará si realmente hay una ruta de mejora en la escuela. Y si hay una ruta de mejora, es que la escuela tomó decisiones. Y si la escuela está tomando decisiones, es que está ejerciendo su autonomía. Si no, no tenemos ese mecanismo desarrollado. Entonces creo que el Consejo Técnico es esta vía de desarrollo paulatino de la autonomía de gestión de las escuelas. Tomar en sus manos las problemáticas que tiene, ver qué herramientas y plantear los caminos, mejores caminos para que esto pueda ocurrir. Sí tenemos que plantearnos, y eso lo hemos trabajado y lo seguiremos trabajando con las autoridades educativas locales, porque para que eso ocurra la escuela requiere muchos apoyos. Uno, dejársele de interrumpir para que pueda hacer su ruta de mejora. El PEC nos ha dado un ejemplo muy importante en estos años y lo voy a decir porque es importante no caer en las mismas situaciones. Con el PEC se generaba el PET, un plan, y simplemente se entregaba para poder acceder a los recursos, pero nunca a nadie más se le daba continuidad. No se favorecía este trabajo. Lo que queremos es hacer a la inversa. Quizá no tengamos un documento tan elegante, un documento útil, sencillo, que la escuela acuerde, pero que ponga compromisos, que toman decisiones y que se pueda hacer a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es en el seno del Consejo Técnico, que es el tercer aspecto que tomamos, donde esto se puede ir viendo. La intención que tenemos nosotros es ocupemos la fase intensiva del Consejo Técnico para hacer la planeación, para hacer el trabajo de revisión, tener el diagnóstico y las primeras actividades. Yo diría, no hay que hacer un trabajo acabado, son las primeras actividades y compromisos,
porque a lo largo del tiempo podemos ir cambiando las actividades y la focalización. Y después las sesiones ordinarias tienen que ser este espacio de revisión permanente, de cumplimiento de compromisos, de decir, nos estamos equivocando, esto no era realmente lo más importante, tenemos que cambiar el rumbo, hay que cambiarlo. Por eso es una ruta de mejora. Cuando uno hace un viaje, uno plantea una ruta de llegada, pero siempre puede haber imprevistos que nos cambien la ruta, pero no perder el objetivo y el punto de llegada. Yo diría, el consejo técnico es este espacio donde podemos ir haciendo esta actividad, y cerraría diciendo que la supervisión entonces está llamada a ser esta promotora, a hacer este esfuerzo porque en la escuela realmente haya una ruta de mejora, porque en las escuelas se tomen decisiones, porque la escuela empieza a ejercer su autonomía de gestión, ¿no?, de cara a las 4 prioridades que hemos manifestado, y que no se nos pierdan. Y las repito porque creo que es muy importante no dejarlas de lado. Normalidad mínima escolar, logro de aprendizajes básicos, detener la deserción o el abandono escolar y lograr un ambiente de convivencia en todas las escuelas. Que tengan un buen día.